Buenas noches. Bienvenidos de nuevo al debate en Paralelo 36. Saben que aquí, en nuestras tertulias en el Correo Televisión, hablamos de las cuestiones urgentes y hablamos también de las cosas importantes. Esta noche es de esta segunda categoría de la que vamos a hablar, de las cosas importantes. Vamos a hablar de la educación, del sistema educativo en Andalucía. Vamos a hablar desde un punto de vista diferente al habitual. Vamos a hablar desde el punto de vista de los profesores, de las personas que están en las aulas con nuestros hijos e hijas, encargándose de su educación, encargándose de la formación de ciudadanos y de ciudadanas, no de mano de obra. Vamos a hablar de la evaluación educativa, vamos a hablar del libro blanco de la educación, vamos a hablar de la ley de educación, vamos a hablar de todas estas cuestiones y de aquellas otras que nuestros invitados quieran sugerir o plantear esta noche. Les damos la bienvenida, les invitamos a que nos acompañen porque el tema es sin ninguna duda extraordinariamente importante. Vamos a empezar mandando nuestro respeto, nuestra solidaridad y nuestro afecto a la comunidad educativa y a los compañeros y a la familia de José Francisco Rodríguez Cenizo, que era profesor. Era el director del Instituto de Educación Secundaria López de Arenas en Marchena y que ha fallecido en la madrugada de hoy en un accidente de tráfico. Conocida la noticia, sabiendo que es aquí cerca, en Sevilla, en nuestra comunidad y muy cerca de nosotros, no queríamos hablar de educación sin mandar esa expresión de cariño a una de las personas, a una comunidad educativa que en estos momentos está de luto. Queremos, un objetivo tenemos en el programa de esta noche y es el reconocimiento a la figura de los docentes. Una figura muchas veces denostada, no siempre valorada como corresponde y que en comparación con otros países de nuestro entorno, probablemente a nosotros aquí en Andalucía y en el conjunto de España nos queda camino por recorrer en este reconocimiento. Tienen en su responsabilidad y en su profesionalidad una de las tareas más importantes del mundo. Particularmente cuando mis hijas empezaban a leer, en el año de primero de primaria, siempre les decía, este año vais a aprender lo más importante de todo lo que vayáis a aprender en vuestra vida, vais a aprender a leer. Bueno, pues vamos a conocer a nuestros expertos de esta noche que enseñan a nuestros hijos a leer y que les enseñan además muchas otras cosas. Pedro García Ballesteros, buenas noches. Buenas noches. Pedro es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, profesor de secundaria e inspector de educación desde 1993 y es además miembro fundador de la asociación Redes. Queríamos que nos expliques brevemente qué es esto de la asociación Redes. Bien, Redes es una asociación ya con 20 años de antigüedad, tiene ya cierto grado de adulta, ¿no? Nació en el 97, está compuesta por profesionales de todos los estratos del mundo educativo, desde profesores de infantil, primaria o secundaria, universidad, inspección, es una de sus señas de identidad, y se creó fundamentalmente con dos objetivos: ser un foro crítico sobre los problemas educativos, y tiene canales de expresión para ello en sus boletines, etcétera, y ser también un foro de las buenas prácticas educativas. Entre las últimas cosas que ha publicado es este manifiesto de la Asociación Redes por una educación pública para los nuevos tiempos, aquí, que nos si puede quieren venir bien hoy, ¿no? Sí, aquí Para este análisis, que lo presentamos en un debate electoral justamente el 3 de diciembre pasado. Ajá. También tiene, me gustaría mencionarlo nada más, porque me parece que es de las cosas también que más hacen falta, un premio instituido por la propia asociación a personas e instituciones comprometidas con la educación, que le llamamos Isabel Álvarez, por ser una de las fundadoras de la asociación, y que lo damos cada 2 años a esas personas con una trayectoria de compromiso por una educación democrática y solidaria. Básicamente eso es la asociación. Perfecto, pues es un buen marco para empezar la charla de esta noche. A su lado está Miguel Rosa. Miguel, buenas noches. Buenas noches. Miguel es director del Centro de Educación Infantil y Primaria San José Obrero de Sevilla. La gente de aquí de Sevilla lo conoce en el Polígono Norte, en La Macarena. Es experto en diseño y desarrollo de pruebas de evaluación y diagnóstico, maestro de infantil y primaria durante 21 años. Aparte de maestro, esto de ser el director de un colegio,
¿Cuál de las dos tareas es más difícil, la de enseñar o la de coordinar el funcionamiento de un centro educativo? Nunca me han hecho una pregunta tan complicada como esa. La verdad que poner una balanza, si es más complejo lo de la dirección que lo de tener un aula a la que tiene que sacar adelante a 25 muchachos y muchachas, es difícil. Cada trabajo es un reto diferente, ¿no? En la tarea que estoy ahora, que es la dirección, aparte de ese reto, pues se carga uno de mucha responsabilidad, ¿no? Yo creo que la palabra responsabilidad es la que te marca y la que realmente te da el sello en un equipo directivo, ¿no? Y yo nunca hablo de dirección, yo hablo de equipo, ¿no? Porque yo tengo un buen equipo. Cuando estaba hablando esta mañana con ellos, se lo decía a Ana y a Mercedes, digo, mira, voy a hablar de nosotros, porque es que sin un equipo realmente un centro no funciona. Un director sin equipo, pues realmente va a pocos sitios, ¿no? Y un colegio pues necesita de esos equipos que son realmente los que tiran adelante de todas las innovaciones, de todos los trabajos que se hacen. Perfecto. Conoceremos algunos de esos trabajos y algunas de las especificidades del Centro de San José Obrero que estábamos comentando antes, que me parece probablemente un ejemplo de nuestra propia sociedad y una curiosidad. Nos decía que ellos han aprendido de los niños, han aprendido normas de convivencia o maneras de relacionarse de los niños. Totalmente. De 30 países diferentes que tienen. Bueno, también está con nosotros Javier Merchán. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Javier es profesor de didáctica de las ciencias sociales en la Universidad de Sevilla, doctor en pedagogía, experto en innovación e investigación educativa y autor de materiales curriculares para la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales. La historia es una materia apasionante para mí, que también soy de historia. ¿Se enseña bien la historia en los centros educativos hoy día? Bueno, La historia es la maestra de la vida. la historia no se enseña bien en general, a pesar de los esfuerzos de los propios profesores y profesoras de historia, porque las circunstancias en las que vivimos han relegado a la historia a un segundo plano, y en una época más vinculada al mundo de la tecnología y del conocimiento de los números, y entonces lamentablemente no es un problema de los docentes, es un problema de que el contexto no es propicio para la enseñanza de la historia. Ni de otras humanidades, Ni de otras probablemente. humanidades. Bueno, pues al lado de las humanidades la tecnología, porque a su lado está Nani Parrilla, que es jefa de estudios del Instituto de Educación Secundaria Chávez Nogales en Sevilla Este, aquí muy cerquita del Correo Televisión. Nani es docente en la especialidad de tecnología bilingüe en este instituto. Y es también jefa de estudios, o sea que también tienes una tarea en el aula y en la coordinación de equipos para el aprendizaje entre las humanidades, la tecnología. ¿Crees que es verdad lo que apuntaba Javier de la importancia de la tecnología en esta época? Sí, yo creo que, vamos, realmente es muy importante, y después lo que él comentaba es totalmente cierto. Ellos tienen, pues, cualquier cosa de la tecnología, de la comunicación, prácticamente no hace falta enseñarles, ellos ya aprenden solos. Sí. Y es verdad que les cuesta un poquito ese interés por las humanidades. De hecho, solamente hay que verlo en los bachilleratos, hay una mucha más alta selección para lo que es la parte de ciencia, tanto tecnología como sanitaria, y pues el bachillerato de humanidades, por ejemplo, siempre es mucho más reducido. Sí. Pero bueno. Bueno, vamos a entrar en harina, si os parece, y en este primer bloque queríamos hablar de la evaluación educativa, y empecemos por aclarar el concepto elemental, el concepto de evaluación. ¿De qué hablamos cuando decimos, todos hemos oído, todas las personas que nos están viendo, que esto de la evaluación es muy importante para mejorar, la evaluación de los alumnos, la evaluación de los profesores, pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando decimos que es imprescindible evaluar para mejorar? A ver quién rompe el hielo. ¿Empiezo yo? Venga, Miguel, adelante. Yo cuando me invitasteis a este foro, ¿no?, y yo hablaba sobre evaluación, sobre la cultura de la evaluación, yo empecé a dar la vuelta a la cabeza y digo, ¿qué es la evaluación, no? Porque la evaluación es evaluar un proceso, un sistema, evaluar a las personas que están en ese proceso, en ese sistema, pero primero hay que ver qué es lo que se está haciendo ahora mismo en las aulas o qué está ocurriendo dentro de la educación, qué evaluar. Y entonces, yo me acuerdo mucho de Bauman, de Sigmund Bauman, cuando habla de la modernidad líquida. Sí. Estamos también metidos en una educación líquida y la evaluación es una evaluación líquida, es decir, todos los principios que son estables, que están desde siempre como que eso es inamovible, ahora mismo está todo, digamos, por hacer, ¿no? Y tenemos una sensación dentro de las aulas, dentro de los centros, en que estamos
entrando en una dinámica nueva de creación, una educación nueva que yo creo que es imparable y que las mismas circunstancias de la sociedad en la que vivimos nos están obligando a dar ese cambio. Tú nos decías de las tecnologías de los niños y aparte de las tecnologías, pues hay otras muchas miles de cosas como son los proyectos, los programas que van entrando en las aulas poquito a poco y van dinamizando nuevas estrategias de funcionamiento, ¿no? Y yo creo que las evaluaciones tienen que pensar qué es lo que se está haciendo en el aula. Me gustaría en ese sentido, si me permite. Sí, sí, claro que sí, Pedro. Yo creo que en estos temas, en los temas educativos, quizás lo primero que habría que hacer es ponerle a los problemas pronombres y apellidos. Quiero decir, la evaluación. Bueno, ¿de qué evaluación estamos hablando? De esta evaluación de la que se habla ahora en el siglo XXI, porque en realidad la escuela, casi desde que nació, no ha hecho otra cosa más que evaluar. Es más, nuestra propia memoria escolar habla de una evaluación permanente, casi de instituciones hechas para evaluar. Alguien me va a decir que eso es calificar. Pero mire usted, en definitiva, todo el mundo entiende en ese sentido cuando lo estaban evaluando. En cambio, otra cosa distinta es por qué ahora se ha puesto de moda o se ha puesto en el primer foco el tema de la evaluación. Por lo tanto, es de esta evaluación en este momento puesta casi como ideología del sentido común en la escuela. Y es por eso, porque se ha convertido de alguna manera en una ideología. ¿Qué quiero decir una ideología? Ha conseguido captarnos el sentido común, es decir, el negarnos que eso sea una ideología, es de sentido común evaluar para que haya un progreso. Bueno, mire usted, la escuela no hace otra cosa más que evaluar. Los propios profesores están enmarcados en procesos de autoevaluación, propuestas de mejora permanentemente, y no por eso mejora por la escuela. Y no por eso mejora. Por lo tanto, insisto, estamos en una ideología determinada en donde se están aplicando a la escuela procesos de evaluación del mundo empresarial. Javier eso lo tiene muy estudiado, esa ideología de la gestión empresarial aplicada a la escuela, y es de esa evaluación es de la que estamos hablando. Pues bien, para posicionarnos, esa evaluación, no otra, esa evaluación mata a la escuela. Es que efectivamente hay una usurpación del término, ¿no? Es decir, el poder de nombrar a las cosas es muy importante, ¿no? Coincide con lo que dice Pedro, de cuando hablamos de evaluación de qué estamos hablando, ¿no? Y si nos estamos refiriendo a esta fórmula que se hace aproximadamente unos casi 20 años ya, ¿no? Sobre todo en España, pero no solo en España, ¿no? En otros países. Esta fórmula que atribuye a la gestión de la evaluación la clave de la mejora de la educación, esta fórmula yo creo que se basa en un sobreentendido. O sea, un sobreentendido de que da por supuesto que evaluar es mejorar. Yo creo que es un sobreentendido. Me acuerdo cuando era este ministro Gabilondo, ¿no? Ángel Gabilondo, sí. Aquella frase decía, lo que no se evalúa se devalúa, ¿no? Yo creo que son tópicos que son indemostrables. Eso sí que encierra una ideología detrás. Claro, porque lo que no se evalúa se devalúa. Sí, esto lo dijo Ángel Gabilondo y yo me ocupo de estas cosas y recopilo ese tipo de... Entonces son sobreentendidos que en el fondo lo que no es que oculten, sino que subyace una estrategia de una política educativa determinada. En Andalucía se empieza con la dinámica de la evaluación, yo lo tengo anotado, ¿no? En el año 2000 exactamente, que es cuando se empieza lo que se conoce como planes de autoevaluación y mejora. Desde entonces se han sucedido esas dinámicas de evaluación trimestral, propuestas de mejora, eso cada trimestre en todos los centros escolares. A ojo, en Andalucía, en los centros escolares se habrán formulado cientos de miles de propuestas de mejora. ¿Y qué ha ocurrido? Y los resultados no... Es decir, que el concepto de esa evaluación yo creo que carece de sustancia. No hay evidencias que nos permitan efectivamente pensar que esa dinámica de la evaluación implica una mejora de la educación. Más bien, y he dicho antes, ¿no? Más bien creo que es un instrumento de una determinada política educativa. Esa ideología incluso ha llegado a una patología, es decir, yo recuerdo la Agencia de Evaluación Educativa Andaluza, sí, que insisto, se crea en el 2007, lleva ya 9 años, no se ha evaluado todavía, dice en su frontispicio de su primer documento que solo existe lo que se puede medir,
que solo existe lo que se puede medir. Eso para la educación, como mires La el filosofía. esfuerzo, la solidaridad, la empatía, la pasión por el conocimiento, esas cosas, ¿cómo pueden medirse? Cosas esenciales para la educación, resultados que no son a corto plazo, son a medio y largo plazo. ¿Cómo se mide eso? Es decir, responde a una ideología determinada. Insisto, esta evaluación yo la califico así, podríamos hablar de otras, Eso sí. pero esta evidentemente, que es la que impera, la que se está llevando en forma de gestión política educativa, documento, evidentemente ni forma parte de las prioridades de la escuela en este momento y desde luego mata otros posibles recursos creativos de la escuela. ¿Y no habría otra forma que fuera menos gerencial y más pedagógica de evaluar para mejorar? Sin ninguna duda. Hombre, yo lo que creo, por ejemplo, que a la hora de evaluar hay que saber lo que se está evaluando. Entonces, que la evaluación en sí tiene objetivos y puede tener resultados positivos. Entonces, que no sea una cosa impuesta, pero que sí puede traer de alguna manera algún cambio. Y nosotros, por ejemplo, hacemos evaluaciones, el centro, una evaluación práctica de nuestros programas. Nosotros llevamos en el centro una serie de programas y los mismos profesores, alumnado y familias evalúan esos programas. Porque a veces es verdad que los docentes damos clases y no es fácil a lo mejor salir un poco de nuestro... Pero te das cuenta muchas veces cuando hablas con los alumnos mismos, que no hace falta muchas veces hacer una evaluación formal para saber cómo van las cosas. Un profesor puede hacer una evaluación rápida en la clase, pues esto ha gustado, o mediante la observación. Así se ha hecho Entonces, siempre. yo creo que la evaluación es importante para poder introducir mejoras, pero la evaluación por sí misma no es una mejora, porque si después no hay cambio, entonces, pero claro, lo que él comentaba es que esa cultura de la evaluación muchas veces impuesta, que nosotros mismos tratamos a la hora de poner propuestas, vamos a ser objetivos y realistas, porque no tiene sentido, venga, vamos a proponer cosas que no se van a hacer, eso no va a mejorar nunca la educación. Y es muy interesante lo que dice, es muy importante también hacer una perspectiva de la evaluación de lo que es el centro y el profesorado. Nosotros hacemos una cosa que creo que se hace en muy poquitos colegios. Una vez al trimestre tenemos un claustro que es como el estado del centro, que es lo que estamos haciendo cada uno, qué programas se están llevando a cabo, qué innovación se ha hecho. Entonces, entre todos los que estamos, los profesores, vamos dando, bueno, la visión de lo que estamos haciendo en nuestro colegio, ¿no? Problemas, dudas, cómo se pueden solucionar las cosas. Y entonces, de ese claustro salen muchas ideas, que es lo que decía Pedro antes, que se ponían, que se hacían de proyectos de mejoras, pero que realmente sí se llevan a la práctica, porque son necesarios. Y entonces, si tú estás trabajando por proyectos, que se está trabajando por proyectos, estás metiendo un método nuevo, como puede ser el ABN, pues entonces tú estás informando a los demás compañeros de lo que estás haciendo. Y eso es fundamental. Pero claro, ¿cómo se evalúa eso? Sí, tú tienes unos criterios, tienes ahí unos aprendizajes que tú estás haciendo, pero que se sale de todo el marco normalizado que están con el que te van a evaluar. Entonces, ¿cómo se puede evaluar eso? Y eso es lo que nosotros muchas veces decimos, que yo escribí en mi blog otro día, ¿lo estamos haciendo bien? Es que tú no sabes en qué medida lo estás haciendo bien, porque después te van a evaluar con unos estándares de aprendizaje que no tienen nada que ver con lo que estás haciendo. Entonces ahí llega un momento que el profesorado se queda un poquito como en stand-by, ¿no? Y dice, bueno, ¿y si viene la inspección y nos dice que tenemos que meternos por esta vereda, ¿no? Y eso ya te quedas ahí un poco... En la dinámica de la evaluación se parte también de la suposición de que el centro es un sistema cerrado, ¿no? Entonces dice, claro, propuestas de mejora que sean viables. Dice, bueno, ¿y por qué no podemos proponer propuestas de mejora que son potentes, aunque no sean viables en nuestro campo de actuación, ¿no? Entonces, la administración lo que hace, y esa es de la evaluación que creo que estamos hablando, que es la que está imperando, la administración lo que te hace es que te pone la tesitura de hacer propuestas de mejora que tú puedes hacer, dando por supuesto que ignorar otras propuestas, otras iniciativas, ignorarlas es suponer que no existe. Hay propuestas de mejora, hemos hablado antes de venir aquí, por ejemplo, que en los centros escolares haya calefacción, Sí. por ejemplo. Esto es importante. Casi inviable pensar. Y ahora dicen, no, este tipo de propuestas no se pueden hacer. Eso no cuenta. Ah, amigo. Entonces, entonces yo, el último artículo que yo he escrito sobre este asunto, lo titulaba en la revista de la Asociación de Sociología de la Educación, lo titulaba Evaluación o Inculpación. Es decir, realmente, ¿qué es lo que se hace? ¿Se evalúa
o se hace responsable al profesor de todos los males que ocurren en el sistema educativo? ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? La respuesta a la pregunta del artículo, yo creo que, y lo decía antes, yo creo que es una estrategia de unas políticas educativas que son inculpatorias. Y me explico un poco más, ¿no? Vamos a ver, la escolarización es una, digamos, yo le llamo que es una promesa incumplida a lo largo del siglo XX. Es universal, al menos. Bueno, la escolarización nos ha prometido no solamente tener recogido a los alumnos, cuidado, nos ha prometido que los alumnos más escolarizados estarían más formados, todos seríamos más felices, más buenas personas, mejores ciudadanos, el ascenso social también. Pero, bueno, todo esto son promesas muy incumplidas, ¿no? El siglo de la escolarización, que es el siglo XX, el siglo de las dos guerras más mortíferas de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, el sistema escolar y las políticas educativas no tienen capacidad de cumplir ese sueño, ¿eh? Y entonces yo creo que las políticas educativas han encontrado un instrumento muy magnífico. Dice, oye, nosotros lo hacemos todo, los culpables son ellos. Es decir, si realmente no funciona el sistema, es porque los docentes no hacen todo lo que debieran. O no quieren hacerlo o no saben hacerlo. Y entonces el mecanismo de la evaluación, en realidad, la pregunta evaluación e inculpación, yo creo que es un mecanismo más bien de inculpación. Es trasladar la responsabilidad de las políticas educativas a los docentes. Yo aquí, yo he hecho en falta hace tiempo, ¿no? En general, aquí en España y aquí en Andalucía particularmente, yo he hecho en falta una política educativa. Política. ¿Y echáis de menos, porque no sé si existe diálogo real entre los docentes y los responsables de las normas, quienes hacen esas normas de evaluación en este caso o de funcionamiento? ¿Hay diálogo? ¿Son expertos? ¿Son docentes las personas que hacen esas normas? Diálogo como tal no se puede decir que haya en absoluto. Porque últimamente hemos visto todo el tema de las mareas, el conflicto en la comunidad educativa. Los docentes, y con razón, suelen quejarse de que no son escuchados, en muchas de las cosas que dicen al respecto. Eso es cierto, porque yo creo además que esa política educativa, entre comillas, o ausencia de política educativa, va por otro lado. De alguna manera, digan lo que digan los docentes, salvo fuegos, ¿no? Salvo fuegos. Pero a mí me gustaría subrayar sobre lo último que ha dicho Nani y Javier dos cosas. Nani ha dicho una cosa muy importante, es decir, de la evaluación impuesta. Claro, una evaluación de profesionales de cualquier tipo no puede ser impuesta. Es decir, no puede ser impuesta desde fuera porque al final va a ser el rellenar unos papeles para cumplir. Un trámite. Ni puede ser solo en educación cuantitativa, ni puede estar sujeta a indicadores estrechos y estrictos tipo rúbrica. Esa evaluación, vuelvo a insistir, no otra, no sirve para la educación como está funcionando y evidentemente encubre una ideología determinada. Ahora bien, también echo en falta desde el propio colectivo de los profesores, y me incluyo también como colectivo de inspectores y de profesores, la capacidad de haber generado un discurso de autocrítica con propuestas propias al respecto. Porque es obvio que en un colectivo de 500.000 de profesores hay de todo. Y los padres lo saben y cualquiera lo sabe. De alguna manera, el propio colectivo de profesores debe, por un lado, denunciar eso, que por cierto los centros han dejado de ser órganos de expresión pública desde hace mucho tiempo, desgraciadamente, o los claustros, y por otro lado, generar lo que es su propio modelo de evaluación para la profesión. Es decir, mire usted, ese modelo industrial de evaluación que funciona en todos lados, es inculpatorio en la sanidad, en correo, es en todos los colectivos, en educación debería ser así. Ese modelo alternativo yo lo he hecho en falta por parte del propio colectivo de profesores. Miguel, nos queda un minuto para pasar a publicidad unos momentos. La palabra inculpatorio me suena muy fuerte, pero bueno, que es que... Pues yo le he dicho. Yo creo que hay que dar un giro, aunque sea todo caiga, todos los rayos caigan sobre el profesorado, ¿no? Pero que la solución va porque el profesorado sea capaz de autoevaluarse. Es decir, yo voy a hacer mi programa, yo voy a hacer mi gestión, yo voy a hacer mi trabajo, yo voy a meter nuevas metodologías y yo voy a ser responsable de eso que estoy haciendo. Sí.
En Tom Rusmi el otro día en una charla ha hecho un sistema de trabajo que me encantó, que es romper todos los esquemas, que no hay ni asignatura, no hay ni aula, no hay ratio, es decir, su centro trabaja de una manera en plena filosofía libertaria, ¿no? Y cómo se controlan, por autoevaluación, desde el profesorado hasta los alumnos, ¿no? Creando artefactos digitales, porque están metidos en un sistema tecnológico en el cual cada uno pues, va a hacer su programación, los alumnos se van a controlar. No son máquinas porque lo que van desarrollando es un sistema educativo diferente. Y yo creo que el fin, para salir de esa inculpación, es que seamos capaces de autoevaluarnos, de decir, oye, mira, lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, mis alumnos van para adelante y yo soy capaz de dar un resultado eficaz a mi centro. Con otra condición más, que se confíe en los buenos profesores. Exactamente. Que los hay. Si no, no hacemos nada. Pero Miguel, tú hablas de un deseo, pero yo estoy hablando de la realidad, ¿eh? Bueno, hay muchos profesores ya haciendo cosas y muy buenas y muchos sitios. Hay los EAVE, los encuentros profesores magníficos. Profesores, digo que el sistema, la administración propicie eso es un deseo, porque la realidad es el sistema de haber porcentajes de aprobar el primer trimestre, porcentajes. Pero esa de es la todas maneras realidad. puede ser alternativa, Claro, porque claro. nosotros tenemos una evaluación que obviamente tienes que mandarle un informe a inspección, que se rigen por los resultados en Séneca, que además muchas veces los resultados en Séneca pues pueden darse falsos resultados, a veces con las estadísticas, y después eso no incluye que nosotros hacemos una autoevaluación, que por cierto utilizamos las nuevas tecnologías que nos facilitan mucho, ya que hemos hablado antes de las tecnologías, nos facilitan mucho la comunicación y siempre salen resultados, yo creo que positivos para nosotros. Pues con ese mecanismo de los expertos, de los profesores y las profesoras que autoevalúan su tarea y con honestidad intelectual y pedagógica se plantean retos y son capaces de cumplirlos, nos quedamos aquí un momentito, vamos a volver enseguida después de la publicidad para seguir conociendo la realidad e imaginándola diferente. No se vayan, estamos en unos momentos con ustedes de vuelta. Seguimos hablando de educación en Andalucía y ahora en concreto de un documento que ha suscitado al menos controversia dentro de los profesionales de la educación, que es el libro blanco del profesorado que ha redactado José Antonio Marina por encargo del Ministerio de Educación. Decidnos brevemente en qué consiste el libro blanco y cuáles son los motivos de esta controversia entre los docentes, básicamente. ¿Quiere empezar, Nani? Sí. Bueno, yo resumiendo un poco, porque Sí. trata muchos temas, Muchos aspectos. uno de los aspectos generales que intenta definir una nueva profesión docente. De hecho, cambiando un poco cómo es el acceso y comparando mucho lo que es el sistema español con otros sistemas educativos, intentando pues un poco no comparar, sino decir, bueno, debemos de intentar ir a un cambio de la profesión docente. De hecho, en el libro recoge que la profesión no es como tal, que es una ocupación docente y bueno, propone muchos cambios, cosas que no entiendo porque muchos de los cambios que dice ya tenemos actualmente en nuestro sistema, como el profesorado en práctica. Cuando se aprueba una posición, el primer año estamos en práctica y el libro no lo recoge como tal. Pero bueno, es verdad que aporta algunas medidas que sí son muy razonables y que yo creo que cualquier persona docente pues puede ver razonable, que se habla hoy en día, pero hay otros puntos, como el que comentaba, pues sí que ha suscitado bastante polémica. El aspecto económico, de incentivar económicamente. O, por ejemplo, también habla de atraer a, digamos, a las personas más competentes a la profesión docente. Leyendo el libro parece que da a entender que ahora mismo somos incompetentes. Entonces, bueno, yo creo, vamos,
Llevo ya 12 años de profesión, he conocido a muchos docentes y tampoco se puede calificar de que tengan que venir. Otro tema que trata, que yo creo que es bastante polémico, el seleccionar por las notas de carrera, por ejemplo, cosa que tampoco entiendo que puede estar relacionada a lo mejor con una vocación para enseñar. No veo una relación directa con un buen expediente y poder ser un buen profesional docente. Bueno, sí, el libro este de Marina, y hay otra autora que no recuerdo su nombre, ¿no? Sí, yo tengo aquí Marina, José Antonio Marina es Carmen Pellicer. Carmen Pellicer, ¿no? A mi modo de ver no es más que una expresión gráfica de lo que son las políticas educativas dominantes a nivel mundial. La política educativa hoy se está haciendo por organismos internacionales, particularmente la OCDE y el Banco... Que es un organismo económico, digo, para que todo el mundo sepa que estamos en manos también en la educación del capitalismo puro y duro. Es la OCDE la que marca las políticas educativas, y si queremos saber de política educativa en España, en Francia, en Inglaterra, hay que ir a la fuente, que es la OCDE. Y por eso los informes PISA, que parece que son los libros de cabecera. Entonces, el libro de Marina es una, digamos, concreción, para el caso de España, de esas políticas educativas. Y lo que hace, y en realidad lo que viene a hacer es poner punto y final a fórmulas que ya se han ensayado, ya se han iniciado aquí en España, ¿no? Y particularmente en Andalucía, además, ¿no? Yo voy a subrayar las que son más importantes a mi modo de ver. Una es esa estructura excesivamente jerarquizada de la profesión, donde la figura de la dirección, eufemísticamente llamada líder pedagógico, se convierte realmente en un gerente de control de la cosa, le llamo yo, ¿no? Sí. Siendo en una profesión donde la complicidad es fundamental. La complicidad en el equipo, es fundamental, que hablaba antes Miguel, y sin embargo, ahí se manifiesta, se pone ya la última tilde, ¿no?, a esa estructura muy jerarquizada con un papel de la dirección que es, como digo, el gerente. Otro elemento que concreta esas políticas en el libro de Marina es lo que hemos hablado antes, el tema de la evaluación como sistema de gestión. No es una evaluación para mejorar, yo insisto, es una evaluación de control, es una evaluación de control. Introduciendo ahí la idea esta del incentivo, ¿no?, el pago por resultados. Esto no se lo ha inventado Marina. Esto es capitalismo puro y duro. Claro, mira, esto viene de Inglaterra, particularmente del ámbito anglosajón, Estados Unidos, donde lo han llevado a un extremo muy radical, porque en Inglaterra y en Estados Unidos algunos centros escolares, si no alcanzan los resultados, no es que no le paguen a los docentes un incentivo, es que los echan y cierran el colegio y se lo entregan a una empresa privada para que lo sane, ¿no? Bueno, ese tema del incentivo, aquí en Andalucía lo vivimos con el plan de calidad. Sí. Esto también es una cuestión muy controvertida. No está claro, en la profesión docente el incentivo económico tiene muy poco valor. Tiene muy poco valor. Yo diría que afortunadamente. Afortunadamente. Yo diría que afortunadamente. Claro. Entonces, no se sabe cuál es la razón de por qué introducir ese incentivo cuando más bien produce un efecto perverso. Produce el efecto exactamente contrario. Yo creo que en eso también, Javier, hay otro componente, que por cierto, el libro blanco al menos sí tiene la virtud de poner los temas educativos en el tablero, cosa que falta hace, ¿no? Porque tanto hablar de que la educación es el pilar fundamental y no parece que en este mes de pacto que tenemos por delante el tema educativo sea un tema que vaya a estar en el tablero de nadie. Bueno, lo de la derogación de la LOMCE parece que a lo mejor se consigue, pero ¿no? en positivo, de con qué lo sustituimos, sí, eso nadie dice exactamente. Claro. Yo digo que la educación, que la educación, sí, pero los pactos con contenido, porque pactar por pactar, a lo mejor es un pacto de silencio. Los pactos con qué contenidos, ¿no? En concreto. Pero lo que iba de poner al menos en el tablero, es evidente que el tema de los resultados, no solamente por el tema del incremento económico que tú decías, sino también porque cualquier profesor serio sabe que los resultados del grupo de alumnos que tiene no tienen una relación directa, proporcional, simétrica al trabajo que él pueda hacer. Yo conozco muchísimos profesores que se hartan de trabajar, de trabajar Miguel en un medio donde está Miguel o en otros medios,
cuyos resultados son muy inferiores a lo que él esperaría. Resultados académicos, Resultados en términos de números, claro. Sí, sí, Los sí, estudios internacionales demuestran además sobradamente las múltiples determinaciones que tienen los resultados académicos, socioculturales, familiares, también del centro, también del profesor, pero que es un tema complejo para mejor. Entonces, de alguna manera es un insulto por la simpleza, incluso decir, no, mire usted incrementa los resultados. En cambio, sí hay otros aspectos que sí me parece que podrían haber entrado en ese libro blanco, que lo pone por delante con no buenas soluciones, que es el tema de la formación del profesorado, que yo lo quería plantear. Desde mi punto de vista, de visitar muchos centros, muchas aulas, y cualquiera que me conozca, hablar con muchos profesores. Ahora estoy en Alcalá con otro compañero, José María Pérez, y creo que estamos visitando muchas aulas. El tema de la formación por el profesorado es en este momento uno de los temas capitales del sistema educativo. Tanto la formación inicial con el acceso, que hay que cambiarla radicalmente. O sea, los estudios de magisterio, digamos. Y sin la universidad, sin colaboración de la universidad en ese terreno, no vamos a ningún lado. Y no colabora la universidad, como la propia formación permanente. Llevamos 25 años con los centros de profesores. Y yo creo que es un modelo agotado. Es decir, ha demostrado el modelo de centro de profesores que no está sirviendo para esa formación. Los propios profesores pues te lo reconocen. Bien, pero mire usted, ese incentivo de ayudas de todo tipo para la formación del que entra y del que ya está, sería probablemente muchísimo más importante. Creo que hay hasta sindicatos pues, que reclaman esa formación en tiempo lectivo. Es decir, hace falta un reciclaje intenso de muchos de los que están dentro y otra formación inicial a eso pues, de los que quieren entrar. Y sin embargo, en ese terreno no hay dotaciones económicas. En el tema de la formación marina, el libro de Marina se introduce, a mi modo de ver, una bomba fuerte, que es que puentea a las facultades de educación. Sí. Es decir, propone la creación de un centro superior de formación del profesorado, porque efectivamente parte de un implícito, A, que el profesorado está mal formado, y B, implícito, no lo dice con estas palabras, claro, que la universidad no forma adecuadamente a los profesores. O sea, hay pega un salto y efectivamente da como, bueno... Bueno, ese sí que es un tema de debate también, el papel de la universidad en la formación del profesor. Uno de los temas de la propia LOCSE, cuando se dijo que fracasó, yo digo muchas veces que la LOCSE del 90 había fracasado en el 91. Por una razón elemental. Cuando la universidad dijo, yo no entro. Es decir, planes de formación del profesorado que necesita ¿ajenos la a la LOCSE, universidad? Los planes de formación del profesorado que hubiera necesitado por la LOCSE para implantarse, por la extensión de la enseñanza obligatoria, un nuevo profesorado de la ESO que no tenía nada que ver con el DEBUP, etcétera, etcétera, eso había que formarlos en algún sitio. Y la universidad siguió con los mismos planes de formación que tenía antes. En ese momento estaba herida de muerte por la LOCSE, como cualquier otra ley que venga. Y el tema de formación del profesorado, por incentivos económicos, por reciclaje, por universidad, a mí me parece que de los temas clave en ese sentido, no por supuesto en terreno inculpatorio, en absoluto, pero como formación desde abajo y desde dentro, pero en cambio, y te lo reconoce por los propios profesores. Y creo que es de los temas que en cambio, más que los resultados, más que el fijarse en los resultados, es el que debería estar más en el tapete. Yo vuelvo a lo primero que dije del todo el debate, ¿no? Yo creo que Marina no sabe o no se da cuenta o no aprecia la gran innovación educativa que hay ahora mismo en los centros. Es decir, ahora hay mucho profesorado y muchos grupos haciendo muchas cosas muy innovadoras y muy potentes. Yo creo que tendría que haber buscado eso. Y de, bueno, ¿cómo damos respuesta a estos profesores que están demandando un tipo nuevo de formación? Lo que tú decías es cierto, los CEP están agotados, es que no, eso ya no vale para nada. Hay muchos profesores que estamos buscando alternativas fuera del sistema. AVE, Novador, hay mucho que estamos trabajando por ahí, porque nos pagamos nuestro bolsillo la formación, nos vamos a sitios a buscarlo, porque estamos buscando cosas que el sistema no nos está dando. Ofrece. Entonces, es el verdadero empoderamiento del profesor así, reconocer y valorar al profesorado que está a pie de aula trabajando todos los días. Yo creo que eso es fundamental y eso no se ve ni se reconoce, y eso porque es que es básico. A mí me daría igual que me pagaran más el mérito país. Bueno, eso no vale para nada. Eso lo que va a hacer es jerarquizar mucho más el sistema,
hace mucho más individualizado al profesorado y después, bueno, que eso no funcione. Y eso me parece, de todas maneras, hay cosas muy civilinas que ocurren en el sistema que nos enteramos. Cuando hace muchos años, ya unos cuantos de años, empezaron a pagarnos los sesenios y a hacernos el pago por partes, ahí empezaron ya a estructurar al profesorado. A diferenciar, a establecer... Ya el profesorado cobró uno más y otro menos. Esa unión que había el profesorado, que más o menos cobraban casi todo lo mismo, se acaba. Sí, el sistema más o menos va buscando siempre esa fractura entre un profesorado y otro para que esa respuesta que podemos tener a nivel corporativo no funcione. Hay cosas mucho más graves ahí que a mí me sorprendió. Es decir, cuando yo decía antes que echo de menos la voz pública de los claustros y de los centros para reivindicar y denunciar muchas cosas, por ejemplo, en este país se pasó de que el director era el representante del centro educativo ante la administración a ser a ser el representante de la administración en el centro educativo, que no lo son ni los inspectores. Los inspectores en nuestro decreto no aparece que seamos representantes de la administración, somos autoridad pública, carácter bisagra, etcétera, etcétera. O sea, claro, ese cambio de matiz, ser el representante de la administración en el centro, claro, genera lo que dice Miguel, unos cambios enormes. Pero en el tema de formación, por insistir también en el asunto, claro, porque te van a contestar inmediatamente, ¿qué modelo de formación, claro, como decíamos antes, con apellido, qué modelo de formación no ha funcionado? El vertical, el institucional, el de experto para los prácticos. Claro, ese modelo de formación no ha funcionado. El que te dice, una formación sí, pero líneas estratégicas, bilingüismo y TIC. Mire usted, ¿son las líneas estratégicas que están pidiendo en este momento por los profesores? Quizás no, o quizás haya otras líneas estratégicas fundamentales. En los temas de lectoescritura en primaria hay verdaderas revoluciones sobre cómo leer y cómo escribir. En la era de Internet, donde no hay formación en ese sentido. Luego, una formación más horizontal, más teniendo en cuenta lo que piden esos profesores, yo estoy convencido que muchos profesores sí apostarían por un compromiso de su administración revolucionario, entre comillas, con la formación por el profesorado, que eso sería de verdad una línea de política educativa, que tampoco existe. Esos serían probablemente los estímulos que necesita el profesorado, más que estímulos de otra índole. Claro que hay otro tipo de incentivos que no son económicos y que los profesores se demandan. Igual que más medios, igual que una formación práctica real que necesita el centro, que lo vamos buscando. No estamos pidiendo que bajen el sueldo, No, me imagino. En estos tiempos, además, hombre, si no lo sube de todas maneras, bien, ¿no? No, pero además, pero que haya otras compensaciones, ¿no? Lo que él comentaba es verdad, no está recogido en ningún sitio que sea real, el que un incentivo económico haga que un profesor o que cualquier profesional. No, sabemos que no, porque mira, perdona, el resultado del plan de calidad en Andalucía, que yo tuve acceso a todos los resultados de pruebas de diagnóstico, y el informe que hizo la propia Consejería de Educación, bueno, era un poco lamentable, porque todo en un plan de calidad, el informe, el balance que hace, eran 5 folios, de los cuales 3 eran gráficas. O sea, que el análisis eran 2 folios. El análisis eran 2 folios. Los resultados eran muy pobres e incluso cuantitativamente pues no se apreciaba que no habían mejorado significativamente los resultados. Esto ocurre aquí, ha ocurrido en Andalucía con el plan de calidad e incentivo económico, pero esto ocurre en Inglaterra y ocurre en Estados Unidos. Los resultados PISA en Estados Unidos pues no mejoran de hace 20 años. Y tienen la fórmula esa de los incentivos económicos. Entonces la pregunta dice, bueno, pero ¿usted no se está dando cuenta que eso no funciona? ¿O es que lo está utilizando por otro motivo? ¿O es que persigue otro fin? Porque realmente si es mejorar, ¿no? ¿Por qué sí funciona Finlandia? Que todos tenemos, al menos a nivel de opinión pública, no a nivel de expertos, como el mito en cuanto a sistema educativo público de calidad, en un entorno relativamente cercano, está un poco al norte de Europa, pero no deja de ser Europa, ¿no? Porque es otra sociedad. Donde además los profesionales tienen un reconocimiento. Porque es otra sociedad, Pilar. Está claro. Porque es otra sociedad. Es decir, que muchas veces se nos olvida. Mira, yo, en algunas ocasiones, puede ser un gráfico muy demoledor, pero hago alusión a una gráfica que algunas veces hicieron sobre tasas de alfabetización de las distintas regiones españolas en 1860 y en el otro eje los resultados en PISA en matemáticas de 2012. Bien, y distribuye a las distintas regiones españolas. Es sorprendente que los resultados son iguales que los de ahora. Es decir,
Andalucía, Baleares, Murcia, Extremadura, en el furgón de cola de las tasas de alfabetización de 1860 Y en los y en resultados del matemáticas PISA, PISA de 2012, las mismas regiones. Es decir, ¿qué pasa aquí? Claro, con el discurso de la consejería, es decir, todo lo que hemos progresado. Hombre, claro, se ha progresado cuantitativamente, extensión de la escolarización, alfabetismo, etcétera, etcétera, por supuesto. Pero es que estructuralmente estamos estancados. La situación del sistema educativo andaluz es de estancamiento, pero de estancamiento histórico, es decir, estructuralmente con respecto a otras regiones y con respecto a otros países, estamos exactamente igual que hace siglo y medio. Entiéndaseme bien la metáfora, la comparación que hago. el símil. Entonces, ese estancamiento es el que decía antes Javier, y es verdad que hubiera necesitado una política educativa valiente, clara, sin doble lenguaje, y decidida y específica para Andalucía, y no embarcarse en las mismas corrientes fórmulas que yo internacionales. le llamo al uso, ¿no? tecnoburocráticas, o sea, confiar a un invento de gestión, que es lo de la evaluación, propuestas de mejora, que sabemos que es que es una... paná. que es paná. Es paná, para que Es nos paná. entienda todo el mundo, Es vamos. paná. Y lo sabemos desde hace 20 años. Entonces, es lo que yo decía antes, hace falta una política. La política en el sentido de decir, bueno... Descríbela, Un pacto por favor, de- un intenta pacto de afinar. Estado. Aparte, el pacto de Estado yo creo que es... Eso sí que es Fundamental. Que un se mantiene. consenso Yo creo que lo piden todos que lo los docentes. demanda todo el mundo, ¿no? Bueno, Pero afina un poco más, estoy segura que... Yo me gustaría plantea un afinar reto muy también, difícil, pero lo primero que voy a decir que fácil no es. No, seguro, Fácil no seguro es que porque no es. lo que dice Pedro ahora es verdad, y tú nombrabas el caso de Finlandia, estamos hablando de Finlandia que a final del siglo XVIII la tasa de analfabetismo en Finlandia es cero. Ya, Cuidado. sí. Es que nos llevan 200 años de ventaja, claro. Entonces, no existe una fórmula que sea capaz, ¿no? Que tú vas a la farmacia y me la píldora, me la tomo y se arregla. No. Es decir, la política educativa es compleja, ¿eh? Ahora, yo como primera providencia, por supuesto, abandonaría esta fórmula tecnoburocrática que básicamente se limita a trasladar la responsabilidad a los docentes. En la profesión docente hay de todo, como entre Como en los todas partes. conductores de autobús, y de todo, hay gente mejores y peores. Más bien hay gente más entregada, más dedicada Yo veo muchísimo. Un Por tema la muy naturaleza, vocacional, por- probablemente. por la propia mucho- naturaleza de la profesión, ¿no? Entonces yo, como primera providencia, primero, asumir la complejidad. Segundo, establecer, desactivar esas políticas burocráticas que sabemos que no funcionan. Yo creo que hay que actuar sobre la formación, tanto a nivel formación inicial como formación Continua, permanente. Creo que eso también es un melón que hay que abrir y hay que entrar. Y después yo creo que hay que, finalmente, porque no te voy a hacer programa. No, hombre, porque no, creo he dicho puedo, que afine puedo. un poquito, no, Mira, no que yo creo que haga hay una que... ley. Miguel ha dicho antes una cosa muy interesante, que es por donde van muchas experimentaciones, o sea, hay que empezar a olvidarse de la rigidez de la estructura escolar. Horarios rígidos, el conocimiento empaquetado en asignaturas, es una cosa obsoleta, eso es del siglo XIX, eso hay que desactivar. Y a mí eso que me suena, lo que estás diciendo, a la institución libre de enseñanza, Bueno, tiene que puede mucho ser que una ver, enorme tiene innovación mucho que educativa, ver, tiene y qué mucho que pena ver. que no tuviera... Sí, con un matiz que no se reserve para la burguesía la élite, no se ilustrada reserve que para la recibía la élite. institución universitaria. Efectivamente. pudieron acceder. Yo hablo de Javier por la añadiría, y de acuerdo además con esas líneas, como tú has pedido por líneas Sí, para porque el pacto, aquí, ¿no? por daros una explicación sencilla, siempre decimos que en estos debates queremos conocer la realidad y cambiarla. Yo para en esa cambiarla. línea, y de acuerdo además con el manifiesto, porque hablábamos antes de redes, donde hemos ejemplificado, hemos enumerado problemas fundamentales del sistema y algunas propuestas, donde van algunos incluidos, que ya dice Javier, sí añadiría algunas cosas. El tema de la asignación económica es importante, pero cuidado, no decimos en el manifiesto un mero aumento de la asignación económica, no, con contenidos. Es decir, muchas veces en el sistema educativo andaluz, en muchas cuestiones, y creo que los que están en los centros lo saben, el problema no es de dinero neto, sino de uso del dinero, de cómo se usa, de cómo se distribuye. Por Tenemos ejemplo, un poquito, ¿eh? pero por poner un Poquito ejemplo recursos que y no nos vamos a quejar pero ya, por como poner un siempre. ejemplo de lo que vas a, no de cómo lo usáis ustedes. Ha salido en prensa hace poco que siguen sin llegar a los centros ahora un pago que os tenían que hacer por los Ahora gastos de acaba de funcionamiento llegar. ahora. Claro, y cuando lo lees, dices, pero ¿cómo es posible que crónicamente lleguen con retraso los gastos Siempre. de funcionamiento a los IE cuando son gastos finalistas?
Es decir, cuando en los presupuestos, y tú sabrás algo sí, de esto, sí, sí. cuando en los Son presupuestos partidas que ¿cómo están... pueden llegar con retraso? Ahí hay otras cosas, por lo tanto. Es decir, es el tema del monto, pero el tema del monto y del uso, y del uso al mismo tiempo. Y le añadiría algunas cuestiones más que creo que hay que hacer. El modelo de dirección escolar, donde se está intentando crear un cuerpo que controle a los profesores sin ser cuerpo, esa especie de un cuerpo sin ser cuerpo, director gerente. La profesionalización de la dirección. El modelo de inspección educativa, en este momento burocratizada, dependiente del poder político, y que por lo tanto una de sus funciones constitucionales, el ser garante de los derechos educativos de los ciudadanos, la tiene condicionada por esos factores. Otra dependencia orgánica del poder, venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. El tema de la religión, no podemos continuar en un estado aconfesional con la presencia de catequesis en la escuela, que es lo que se imparte. Y por terminar, algo que se dice poco porque da por alusión de que hay algo ya que nos tenemos que conformar, que es la triple red escolar que estamos padeciendo, no doble, triple. Ya tenemos una pública, una concertada y una privada que va creciendo cada vez más porque cada clase social se hace su propia escuela, por lo que parece. Claro, yo reivindico, y me gustaría reivindicar, y es una de las señas de redes y de Isabel Álvarez, a la que recordamos tanto, que el carácter de escuela pública no lo da la titularidad estatal, sino lo da los contenidos. Es decir, la vocación de formar ciudadanos críticos. Es como dice Sabater, la escuela pública pues, se crea para defender a la democracia. La democracia pues, necesita crear una escuela para defenderse. De ahí que muchas veces haya centros públicos que parecen privados por las cosas que hacen, y al revés, que también haya centros concertados, que las cosas como son, y en redes están cooperativas laicas, que son públicas en el contenido. Ese tema de la triple red escolar es un tema que se está admitiendo como si fuera el clima y que me parece que habría que plantear también para la escuela pública. Digo. Nos queda poco tiempo y en este diseño que estamos haciendo de cómo sería una mejor educación para todos, partiendo siempre de escuela pública y de escuela de calidad, Miguel, ¿qué quedaría por añadir desde tu punto de vista o qué por matizar? Hemos hablado de muchos temas, ¿no? Yo creo que hay una palabra mágica en educación que aquí apenas ha salido, se llama currículo, y el currículum es cuando se genera o se desarrolla un proyecto educativo, la valla que lo cierra todo, puede ser ese currículum que enmarca todo lo que se está haciendo dentro, ¿no? Así al menos lo veo yo. Y tú te tienes que ceñir un currículum que al final de cuentas es donde tú tienes que, bueno, pues rendir cuentas ante quien sea, ¿no? Y yo creo que el currículum es una cosa que debe ser mucho más flexible. No hablo de currículum, yo creo que es la base de todo. Es decir, un currículum tiene que ser muy flexible, tiene que ser abierto, no un currículum de mínimos ni de máximos, sino un currículum adaptado a la necesidad de cada centro. Y yo creo que eso sería básico para que hubiera realmente una revolución en la escuela. ¿Tú sabes cuál es el problema fundamental contra eso? La tiranía de los libros de texto. Que además son gratuitos y reconocidos en el Estatuto de Autonomía. Esa es la segunda parte. Eso está condicionando todo ese currículum que pide Miguel. Eso es todo. Yo es que no lo iba a decir, pero ya que tú me parece genial. Me parece ya genial, le ha puesto la guinda, pum, ya, genial. Es que y además los libros de texto vienen en el estatuto, por lo tanto tú los libros de texto lo tienes hay que ponerlo. Habría que modificar nada menos entonces, que el estatuto, con lo hay cual que hacer son palabras mayores. Última ronda, Nani, para 140 caracteres, casi un tuit para terminar el programa. ¿Qué mensaje quieres trasladar como importante desde tu punto de vista como docente? Bueno, breve. Pues, aunque no tenga que ver exactamente con la evaluación... Con cualquier cosa de la que hayamos hablado. Pues simplemente comentar que se está avanzando, que se están llevando muchos programas, que hay muchos docentes con mucha motivación y que yo creo que sería necesario, más que incentivos, más recursos, porque es lo que realmente se necesita, formación que se está pidiendo de los centros específicas, más recursos para los niños, menos alumnos por aula para poder dar las clases, por ejemplo, los profesores de idioma. Es decir, que eso sí que son incentivos. Bien, más que una remuneración económica, Sí. Javier. Más breve que Nani, si es breve. posible. Mira, yo pondría un cartel, se me está ocurriendo, en la puerta de los centros escolares que dijera: por favor, no molesten, estamos trabajando. Qué bueno, qué bueno. Miguel, así de rápido. Una amiga mía dice, tiene en sus carteles, cuando sale por ahí arriba, que pone peligro, educo. Por lo tanto, yo creo que eso es
una filosofía, ¿no? La educación, bueno, ya lo sabemos de siempre, es lo más potente que hay para cambiar el mundo y debemos centrarnos en que la educación hay que darle todo el valor que tiene. Sin ninguna duda. Pedro, así de breve, por favor. Pues nada, que yo aspiro a que los centros que en su fachada ponen centro de educación infantil o primaria o instituto de educación secundaria sigan siendo así y no se conviertan en centros de evaluación infantil y primaria o instituto de evaluación postsecundaria, porque habríamos tergiversado lo que debe ser una escuela pública. Pues con este afán por educar, que sigue siendo el cimiento de toda sociedad civilizada, les dejamos esta noche y les emplazamos hasta la semana que viene. Muchas gracias y ahora nuestros técnicos, Jorge y Jesús, nos tienen preparado como siempre un final de programa que tiene que ver naturalmente con el asunto del que hemos hablado esta noche, con la educación. Hasta pronto, hasta la semana que viene. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado. Si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo. Que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino. Pero no tiene ya nada que darte, aunque la halles pobre. Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas.